En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? No ha habido vídeo este domingo. Este domingo nos invitaba la Iglesia claramente a que pidiéramos el don de la humildad. Es un don que seguro que está garantizado, porque sin él no hay ninguno. Es como la base firme sobre la que nos podemos apoyar. Nos encontramos en el Evangelio con una oposición de personajes. Jesús inventa esta historia, la del fariseo y el publicano en el templo. Ambos van a hacer una cosa buena, van a rezar al templo. Jesús inventa esta oración porque ve que hay una serie de personas que se apoyan para tener seguridad. Lo que le da seguridad es fijarse en sus propias obras, ¿no? Entonces, y se justifican a sí mismos. Y esto, pues, es una de las actitudes que más fastidia a Dios. Pero es que encima sucede algo muy doloroso, y es que cuando nos apoyamos en nuestras obras, cuando ponemos nuestra esperanza en lo que somos capaces, aparentemente capaces de hacer, aparentemente por nosotros mismos, perdón por tanto aparente, sucede algo nada aparente. Y es que el fariseo no solo está agradecido y encantado de conocerse, agradecido por lo que Dios le ha dado porque le permite pues ser así de fabuloso, ¿no? O eso piensa, sino que le da gracias por no ser como ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese, un adúltero, un ladrón, una prostituta, un hablador. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es una de las grandes enseñanzas que rápido se nos puede olvidar. Es más fácil verlo en los demás que en uno mismo. Hay que pedir un don muy grande para verlo en uno mismo. Y es que cuando prescindo de Dios y aparentemente me apoyo en mí mismo, sin querer caigo presa del diablo. ¿Y en qué se nota? Pues en que empiezo a hacer su trabajo. Y su trabajo es acusar. Mira ese, que es un ladrón. Y ese es un orgulloso. Y ese un parlanchín. Y mira ese que siempre está hablando de sí mismo. Y mira ese, ¿verdad? Te doy gracias porque, pues porque no me has hecho como este cura y este otro cura. Por eso es un buen termómetro para saber cómo ando de humildad. Y por tanto, si me estoy abriendo a los dones de Dios, y si ando contento por la vida a pesar de la cruz, el hecho de que no ande acusando a los demás. ¿Cuál es mi grado de acusación de los demás? No de los hechos que cometen, que me pueden hacer daño, o de las ideas que tienen, que puede ser ideas estúpidas, sino ese pasito adicional que damos cuando estamos mordidos por la soberbia y nos dejamos morder, que es el de hacer el oficio del acusador. Nada le revienta más a Jesús, porque es justo lo contrario a lo que ha venido a hacer. Él ha venido a justificarnos. ¿Y qué es justificar? Consiste en hacer justo lo injusto. Y eso solo lo puede hacer Dios. Es decir, introducirnos en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios, caminar en la verdad, a eso lo llamaba Santa Teresa humildad. Y pedir este don no es poco. Como os digo, pues la puerta estrecha es la puertecica y la base de apoyo, y un poco quizás sea la humildad la espina dorsal del resto de modos en que Cristo, Dios, se actualiza en nosotros. No puedes amar sin humildad. No existe paciencia para los que no son humildes. ¿Has escuchado a alguien que te escuchaba? ¿Te has dado cuenta de alguien que te estaba escuchando? Probablemente o era porque te quería vender la moto, o estás ante una persona muy humilde. Generalmente las personas humildes son lugares de descanso, lo detectarás. Y estoy seguro de que tú quieres ser alguien así. Y la Iglesia está llamada a ser un lugar lleno de personas humildes, un lugar humilde. No solo porque proclame la verdad a los cuatro vientos, sino porque esa verdad hace descansar. Y la primera verdad de todas es, a pesar de tus defectos, eres importante para Dios. Mira, en esta lluvia de ideas te voy a decir, el publicano no se atreve a mirar al cielo, ¿no? Está de rodillas, con los ojos clavados en el suelo y pidiendo piedad a Dios. Primer aspecto bonito. ¿A quién se pide misericordia? ¿A quién se pide piedad? A quien la puede tener. Pedir piedad a Dios es un poco ir sobre seguro, porque es pedir piedad al piadoso. Pero hay que hacerlo de verdad, ¿no? Hay que hacerlo mirándolo a sus ojos. Y muchas personas, dice por ahí un dicho, que no creen en Dios porque no miran suficientemente abajo. El fariseo se estaba mirando a sí mismo, ¿no? Como cuando ves en la Capilla Sixtina el hombre de Miguel Ángel, y cómo el dedo pues no recibe de Dios, no está en posición de recibir, no está tampoco abriéndose a la gracia,
sino que está un poco encorvado. Está un poco encurvado, ¿por qué? Porque el hombre sin querer, pues, o queriendo más bien, pero ha quedado herido de amor propio y se mira a sí mismo, ¿no? En cambio, pues cuando ya no hay más curvatura por la metedura de patas, nos encontramos al publicano que está mirando directamente a Dios. ¿Y por qué? Porque está mirando a la tierra. Y Dios se ha hecho de tierra, se ha hecho de barro. Hay que atreverse a mirar suficientemente abajo. Hay que atreverse a mirar entonces a todo. Y no solo una imagen ideal de nosotros. Bueno, yo os he traído un lugar que para mí es ideal, aunque en cualquier momento me pueden robar. Me encuentro ahora mismo en Roma y esta es una de las estampas que me gustan. Hay muchas otras, o sea, es que prácticamente da igual, pero aquí no pasan muchos coches, solo hay por ahí unos niños, espero que no pegándose, sino divirtiéndose, ¿no? Disfrutando más bien. Que divertirse es una palabra un poco cargada, nos explicaban hoy en los museos vaticanos, porque diversión es lo contrario de conversión. Convertirse es volverse hacia Dios, ¿verdad? Y divertirse es separarse de Él, entrar en un mundo de división. Pero bueno, pues que estén gozando, ¿no? Mirar a Dios cara a cara, sabiendo que Él es piadoso, y lo descubres pues fijándote en Jesús, que ve los corazones y que nuestras pintas no le emocionan. Yo os he traído a un lugar, dices, qué lugar tan raro para hablar de la humildad. Es que la humildad es andar en verdad, ¿no? Y decir, pues Dios quiere que aprecie un lugar tan bonito como este. Pues sí, y que lo disfrutes. Y esto es lo que la creación puede dar de sí cuando nosotros nos vamos abriendo al orden de Dios. Y es que esta plaza y este parque, pues que llevan la huella del hombre, llevan a su vez probablemente la huella de Dios. Y por eso sentarse aquí, como voy a hacer ahora, para leer un libro durante 10 minutos, pues es de las cosas que más paz pueden dar, ¿no? Bueno, es andar en la verdad y por tanto reconocer que Dios no solo es piadoso, sino que con la piedad y con su bondad llegan todos los dones. Dice Jesús que en su historia el publicano volvió a su casa justificado. El otro ni conocía a Dios, ni se conocía a sí mismo, porque cuando dices, me voy a conocer, necesito tiempo para conocerme a mí mismo, y te pones a mirarte a ti mismo sin la luz de Dios, pues es que de ninguna manera. No conocía a Dios tampoco, y yo creo que tampoco conocía el camino de vuelta a casa. Cuando volviera a casa seguiría hablando de sí mismo. Pues que cuando volvamos a casa sea con la mirada limpia, ¿no? La que da la humildad. Esa puerta estrecha, don que hay que pedir, y que supone mucha valentía, porque mirad, la humildad supone abrirse al plan de Dios en todo momento, y que generalmente viene por la vía de lo imprevisto. O sea, están nuestros planes y luego están los de Dios y los imprevistos, donde pues recordaba en una de sus últimas catequesis acerca del discernimiento del Papa Francisco, esas situaciones aparentemente inoportunas no me podrían venir mejor, ¿no? Porque por ellas también habla Dios. Pues que el Señor nos conceda volver así a casa, pero también entendiendo que la voluntad de Dios y caminar en la humildad, es decir, abrirse a lo que en cada momento pueda venir y a lo que esto quiera decir, y muchas veces pues a esa necesidad de pedir perdón para dejar a Dios que siga siendo Él, tener paciencia con Dios sin meter prisa a Dios, para dejar que Él vaya escribiendo la historia con nuestra ayuda, ¿no? Esta historia es una gran aventura, tiene muchísimo riesgo. Esto es lo que quería decir, que Dios lo ha corrido con nosotros y lo está corriendo, ¿no? En cierto modo. Que Él sepa cómo acaba la historia no quiere decir que no esté exenta de riesgo. Todavía nosotros tenemos que decir sí, ¿no? Y se empieza diciendo sí a lo que hay, y eso es la humildad. Y si lo que hay es caca de la vaca, pues llévasela al Señor, que la transforma en un diamante, ¿no? En capacidad para amar, de agradecimiento. Todo lo que te duele y te avergüenza de ti, pónselo delante. Pídele perdón también, porque por el amor propio también nos da vergüenza pedir perdón en confesión. Déjalo todo ahí en sus manos y sorpréndete de lo que va a hacer. Te dice, vas a volver a tu casa justificado. Te voy a meter en mi familia, ¿no? Que eso es ser cristiano. Pues os dejo con una magnífica vista de este parque, un poquito, que al parecer es la parte fea del parque, pero es que estos italianos, lo que es la belleza, la hacen con la gorra. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.